El año 1921, cuando se conmemoraba el centenario de la independencia del Perú, ocurría un hecho inédito en la selva peruana, y es que el capitán Guillermo Cervantes, con el apoyo y el respaldo de una guarnición de militares en Loreto y con el apoyo de la población civil loretana, se declaró en rebeldía contra el gobierno central de Augusto B. Leguía, presidente de aquel entonces de la República del Perú. Cervantes pronunció un manifiesto en la que declaraba la creación de un Estado federal de Loreto y adoptaron una bandera propia, una bandera que incluía una cruz de Borgoña. Hablar de una cruz de Borgoña en territorio peruano 100 años después de la independencia suena extraño, confuso, pero la realidad es que esto efectivamente ocurrió el año 1921. En territorio loretano, en el denominado Estado Federal de Loreto, se hizo una bandera que incluía una cruz de Borgoña. Ahora bien, antes de continuar a exponer más acerca de este tema, quiero dejar bien en claro que el video es con fines académicos y no apoyo para nada movimientos federalistas en el Perú. Yo soy totalmente contrario y opuesto al federalismo en el Perú. Entonces, dejando bien claro esto, voy a explicar un poco más de esto. Dentro de los antecedentes para poder comprender la creación de este Estado Federal de Loreto, hay que mencionar que la selva peruana se encontraba abandonada, aislada del resto del Perú. En aquel tiempo se conmemoraba el centenario de la independencia del Perú. Lima estaba viviendo una época esplendorosa, maravillosa, gracias a Leguía, pero la realidad es que en las provincias era todo lo contrario. Y Loreto aún peor. No había comunicación, no era fácil llegar a Iquitos, de hecho hasta ese tiempo no había carreteras para llegar a Iquitos. La única manera de llegar era vía fluvial. Había muy poco o nulo apoyo por parte del gobierno central en la selva peruana. Todo esto hizo que surgieran ideas federalistas en aquellos tiempos. Pero el punto álgido que desembocó en esta creación del Estado Federal de Loreto fue las políticas antiperuanas del presidente Leguía al negociar la entrega de una parte del territorio de Loreto, conocido como Leticia, al gobierno colombiano. Esto enfureció a la población loretana, enfureció a los militares y, por ende, apareció esta revolución de Loreto de 1921, un 5 de agosto, en la que se rebelaron contra las fuerzas de Leguía. La bandera que izaron fue la que mencionamos, es esta, la que se ve en la pantalla. Vemos claramente una cruz de Borgoña que está superpuesta en lo que fue la primera bandera del Perú y superpuesta a un escudo que representa la fusión de la cultura occidental con la cultura amazónica, que se refleja en la flecha con el fusil, unidos y superpuestos en una cruz que efectivamente representa el cristianismo. Esta bandera fue usada por los sublevados por el Estado Federal de Loreto entre agosto de 1921 a enero de 1922. Y vuelvo a decir que no apoyo para nada el federalismo, pero yo creo que en su tiempo, creo que tenía razón el capitán Cervantes al rebelarse. ¿Y por qué? Porque cuando el Perú se independizó de España, las principales ciudades del virreinato del Perú, Lima, Arequipa, Cusco, eran ciudades que al menos estaban
algo desarrolladas. Había una calidad de vida buena, muy diferente a lo que vivía Loreto en 1921. La diferencia sí era muy extrema entre Lima y Loreto. Además, hay que considerar esa política antiperuana del presidente Leguía de negociar la entrega de territorio loretano al extranjero. Todo esto probablemente hizo, y yo creo que este federalismo loretano es una consecuencia de las políticas, de las malas políticas del gobierno central de Leguía y de todos sus antecesores. Entonces, entre apoyar un gobierno entreguista, antiperuano de Leguía y apoyar un gobierno federalista en la que al menos defendía el territorio peruano, yo creo que lo menos malo que podía hacer un patriota en aquellos tiempos era apoyar un movimiento federalista que defendía el territorio peruano, a diferencia de Leguía, que era un gobierno entreguista. Yo creo que por ahí va la diferencia. Pero en fin, también hay que considerar que en aquellos tiempos las fronteras del Perú, de Colombia y de Ecuador no estaban bien definidas, porque en general la Amazonía, si bien fue parte del Virreinato del Perú, fue parte del Virreinato de Nueva Granada, en la práctica nunca se ejerció control sobre la Amazonía. Y es por esta razón que hubo muchos conflictos. Pero eso es otro tema. El tema central es que los loretanos sí se sentían identificados mucho con el territorio de Leticia. Ellos lo consideraban como suyos y por ende fue una traición por parte de Leguía negociar este territorio. Ahora bien, el tema central del video es simplemente recordar, con fines académicos, este levantamiento y que hubo un tiempo, 100 años después de la independencia del Perú, en la que se hizo una bandera que incluía la Cruz de Borgoña. Ahora, el criterio para poder explicar por qué los loretanos incluyeron una Cruz de Borgoña ahí, no se puede llegar a afirmar con precisión exactamente porque no hay documentos suficientes. De hecho, después de la revolución, Leguía mandó a quemar todos los documentos que pudieran atestiguar quizás un poco más acerca de este hecho histórico. No se conoce mucho, pero lo que se sabe es que sí estuvo presente esta Cruz de Borgoña en esta bandera del Estado Federal de Loreto. Ahora, ¿por qué estuvo presente? No lo sabemos, pero hay que ser lógicos. Si ves una Cruz de Borgoña en una bandera es porque los loretanos se sentían identificados con el legado hispano. Así que podemos sacar muchas conclusiones, muchas hipótesis. Yo espero ya que eso puedas comentarlo. Pero yo creo que la razón más lógica es esa, ¿no? ¿Por qué incluirías una cruz de Borgoña en tu bandera? Bueno, eso ya lo dejo para que puedas comentarlo y sin nada más que decir, me despido hasta un próximo video.